Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Buenas noches, doctor. doctor. Bueno, esa es una de las pocas reuniones, espero que sean 4 cuando mucho, de las reuniones que vamos a tener en forma conjunta, los de Inmuno y los de Nemo, porque tenemos 2 temas que los tenemos que ver ambos. Yo sé que los de inmunología, algunos ya los han de haber visto, pero sí me interesa mucho que todos vayamos con criterios, si no iguales, sí muy similares. Sobre todo, ¿por qué? Porque estamos en inmunología, estamos hablando de vacunas, de cómo se generan, y en neumología estamos hablando de las vacunas que debemos de poner a los adultos. Entonces, ya tenemos 60 que entraron bastante bien, que deberíamos de ser, faltan todavía por lo menos 30, 60, faltarían como unos 20 todavía, pero bueno, vamos a comenzar para que, ¿cómo se llama? Podamos avanzar, ¿no? Entonces, siguen entrando, llevamos 64 más dice participantes en sala de espera. Ok, listo. A ver cuántos más. Admitir todos. Listo. Vamos a compartir. Ok, de una vez admitimos para que no se nos quede. 66. Bien. Listo. Nada más que creo que aquí para que yo pueda no gaste tanto recurso y me vaya yo a esta, al mío me voy a tener mi video y me voy a quedar ahí abajo. ¿Sí me escuchan, verdad, chavos? Sí, ¿Sí? doctor. Sí, doctor. Ok, listo. Te faltan, estamos ya 70 casi. Ok, bien. Les comenté a todos que quería que antes de que revisaran lo que era respuesta primaria y respuesta secundaria. ¿Por qué sería importante que revisemos respuesta primaria y respuesta secundaria? Alguien al azar. Chavos. Pues doctor, es bajo el principio por el que funcionan las vacunas, ¿no? Entonces, por eso es que debemos de conocer cuándo, hace una respuesta primaria, al cuánto tiempo, pues, hace una respuesta primaria a la vacuna. Fíjate que la primera pregunta fue cuando una pregunta, sí se ve en el video la imagen, ¿verdad? La imagen, sí se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, sí, porque cancelé esa para que no la tenga ahí duplicada, ¿sí? Entonces, lo que pasa es de que al momento de que aplicaron la vacuna, todo el mundo te preguntaba, oye, ¿cuándo me toca la segunda vacuna? COVID, ¿me la pongo a los 2 meses, a los 3 meses? ¿A qué edad me la tengo? ¿En qué tiempo me la tengo que poner? Y la verdad, la respuesta no era muy complicada, ¿eh? Lo peor del caso es que todo el mundo se hacía esas preguntas. Me acabo de poner la vacuna de COVID. ¿Qué tiempo después me tengo que poner la segunda vacuna de COVID? Pero esa pregunta no solamente fue con COVID. Esa pregunta fue con todas las vacunas. Cuando van a sus campos clínicos, lo primero que los meten a ustedes es el área de vacunas. ¿Sí? Lo primero que los meten ahí y las primeras preguntas que se hacen es, ¿qué tiempo me debo de vacunar entre vacuna y vacuna? Y no nada más saber el tiempo, tener el fundamento de. Ustedes pueden decir, ¿sabe qué, doctor? Pero con COVID era diferente. Estoy de acuerdo, ¿eh? De acuerdo. Pero finalmente, todas las vacunas y todas las respuestas inmunes pasan por respuesta primaria y por respuesta secundaria.
los que yo les di de neumoinmuno ya saben de lo que estamos hablando, y los de inmunología, pues ya lo debieron de haber leído, aunque no llegamos al tema todavía de respuesta primaria y respuesta secundaria, que es uno de los temas más iniciales de, ¿cómo se llama? De vacunas, de inmunología. Bueno, vamos a comenzar viendo, ¿sí? Lo primero es generalidades, mecanismos inmunológicos, elaboración de una vacuna, los tipos de vacunas, mecanismos de acción y al final algunas conclusiones. Quiero comentarles que esto no es por COVID, lo de las vacunas. De hecho, siempre lo quería yo hacer, no desde COVID, sino desde antes, tener eh, unas dos clases en común de neumología y de inmunología. El doctor Abel, el neumólogo, él y yo hicimos clases en común, y las clases en común que hicimos fueron de tuberculosis. Yo hablaba sobre inmunología de la tuberculosis, en lo que él hablaba de otros aspectos, y nos echábamos un round que parecía que nos estábamos peleando. Era muy divertido. Lo hicimos varios años, y entraban los de Neumo, los de su grupo de los míos, y parecía que él y yo estábamos a punto de agarrarnos o sea, trancazos. Pero era prácticamente un reality show. Prácticamente era eso. Era un show que hacíamos prácticamente para que los alumnos los pudiéramos meter. Show en el aspecto de que no lo habíamos ensayado ni nada, pero sabíamos que todo lo que nos dijéramos, nadie de los dos, ni él se iba a enojar que me dijera que esto no era cierto, ni yo tampoco le iba a decir que estaba mal. No, 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 no. La pasamos muy bien, y ojalá que este año podamos volver a hacer algo muy similar en un auditorio, porque es muy divertido. Y los únicos beneficiados aquí son ustedes. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar entonces teniendo algunas definiciones. Ya estamos casi 80, estamos 78 ya, perfecto. Esta gráfica me encanta, no la he buscado para actualizarla, este video, pero no la he podido actualizar. Está muy padre. Vamos a poner atención en lo que está diciendo. ¿Se dan cuenta que aquí estábamos en marzo del 2021, estábamos vacunando, y teníamos las estadísticas de cómo se estaban llevando a cabo la vacunación, ¿no? Todo parecía todos querían ganar, y Chile, como el país latinoamericano, era uno de los primeros que estaba vacunando, seguía Uruguay, España, Portugal, Costa Rica, nos íbamos moviendo, ¿sí? México, ahí lo teníamos en los 10 primeros lugares de vacunación, bajábamos, Chile seguía, Uruguay, ahí iba España, España estaba disparando por todo lo que les pasó a los españoles, todas las muertes que hubo en España. Por cierto, una canción preciosa, Uruguay, ¿sí? Una canción donde a todos cuando la cantaban con mucho sentimiento porque estaban encerrados, ¿sí? El video termina al 15 de agosto. Y al 15 de agosto del 2021, increíblemente, Uruguay y Chile eran los países que más se habían vacunado. México, estábamos muy lejos de ellos, con un 22%. No se diga Honduras, Guatemala, cómo estaban, Panamá, Perú, Brasil, Cuba en un buen lugar, casi igual que México, bueno, cercano a México. Había muchos países latinoamericanos que estaban mejor en vacunas que nosotros, ¿sí? Nosotros seguíamos en un penoso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, penoso 11º lugar en vacunas, ¿sí? Y obviamente se dan cuenta de todos los países, Honduras, Venezuela, Guatemala, estaban
peor que nosotros. Bueno, después dice población, no lo mismo. Un tantito, a ver si aquí. Ok. Como siempre, yo y mi evolución. Las vacunas siempre hemos evolucionado gracias a las vacunas. Ahorita que estamos viendo algunos temas como ha sido COVID y vamos a ver influenza, vamos a ver las epidemias, gracias a gracias a las vacunas hemos logrado vencer las grandes pandemias. Si no fuera por las vacunas, quién sabe cómo nos hubiera estado yendo. Así que, como yo les comentaba en las mañanas, ¿sabe qué? Podemos tolerar todo, pero no a los antivacunas. Y sí los toleramos, pero si los tenemos ahí en un ser aislados, solamente así, porque si queremos vivir en una sociedad, tenemos que seguir las reglas de una sociedad. Y estoy hablando en reglas sanitarias, reglas que a todo mundo nos está perjudicando. No estoy hablando de otro tipo de reglas personales o grupales, simplemente para la sobrevivencia de una nación o de una población. Porque si algo pone en riesgo la vida de la población, eso no podemos tolerar. Dentro del proceso evolutivo, tenemos que recordar también el sistema inmune, cómo filogenéticamente se ha ido evolucionando. El proceso más antiguo es la fagocitosis, después el CPH. Ya saben que la inmunología es el reconocimiento de lo propio. Y desde aquí, desde estos dos puntos, nace la inmunología y va evolucionando. Lo primero es tratar de destruir y después reconocer. Después vienen las citocinas, el complemento y nuestro sistema innato aquí está. ¿Sí? Sin embargo, vamos evolucionando y vamos teniendo ya médula y empezamos a tener ya una inmunidad ya de tipo adaptativo, una inmunidad de memoria. Bien, hay que recordar qué es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, ¿a quién nos afectaba? ¿Sobre qué receptores estaba? Sobre los receptores de angiotensina. Hemos comentado que dichos receptores de angiotensina, entonces, pues más en varones, hipertensos, tal vez los niños fueron menos afectados, ya lo hemos visto por su inmunidad innata, y también porque tenían eso. Yo les he comentado a ustedes que inclusive dentro del tratamiento algunos decían que los que tomaban antagonistas de esos receptores, sí, agarraban y se protegían. Por eso decían algunos, no, hasta el propanolol te puede servir. Muchos de nosotros que tomamos propanolol y todo eso, nos habrá hecho bien, a lo mejor y sí, ¿no? Aunque los que saben de esto dicen que eso no nos ayudó, simplemente que pues no éramos hipertensos, ¿sí? O no teníamos tantos factores de riesgo. Bien. Hay que recordar que tenemos que estar en un estado antivírico. Esto es meramente inmunidad de tipo innato. Donde va a llegar el virus, al momento de entrar, tiene que empezarse a ir sobre los factores de transmisión y tratar de destruir a este virus. ¿Cómo lo va a destruir? Una vez que es reconocido, se empieza a agarrar la célula dendrítica, empieza a tratar de inhibir la síntesis de proteínas virales o también los macrófagos, degradación del ARN viral y la inhibición de la expresión génica viral y ensamblaje de viriones. Esto se llama, ¿sí?, estado antivírico. O sea, cuando es reconocido el virus por el sistema inmune, ¿sí?, empiezan a actuar los interferones y los interferones empiezan a hacer todo lo que ustedes ya conocen. Inhibir la síntesis de proteínas, degradar el RNA viral, inhibir la expresión génica viral y el ensamblaje de los viriones. Bien. Entonces, esto lo vamos a hablar en unas clases especiales sobre los tipos de muerte celular que existen y cómo las tenemos que llevar a cabo para que agarren y no produzcamos tanto necrosis ni nada de eso. Vamos a hablar más adelante de esto.
esquemita que hice me encantó, la verdad. ¿Por qué? Porque aquí estamos explicando cómo se lleva a cabo una presentación de antígeno y un procesamiento de antígenos. Llega cualquier virus, el que ustedes quieran, lo reconoce el CPH, ¿sí? Y al momento de que lo reconoce, entonces, ¿qué empieza a hacer? Lo empieza a procesar, lo procesa, empieza a haber un proceso de ubiquitinización y este proceso hace que haga un marcaje de estas proteínas, pasa por una serie de proteínas que se llama proteosoma, y este proteosoma lo degrada a lípidos, a péptidos importantes para que después sea presentado por el CPH y ahora sí lo lleve al linfocito T y empiece a crearse una memoria. Este es un procesamiento de antígeno normal, común y corriente. ¿Sí? Eso sucede siempre. Pero ¿qué pasaba con COVID? COVID llegaba, ahí va llegando, empieza el procesamiento del antígeno, ¿sí? Pero ¿qué pasa con COVID? Con COVID agarra y empieza a haber una maramaña de llamados N-glicanos que esconden precisamente a la proteína spike y no puede ser procesada ni presentada como lo hizo el anterior. Y si ustedes notan aquí, tan solo algunos péptidos, voy a regresarme tantito. Aquí ven la cantidad de péptidos que tiene, ahora sí, y con COVID, ¿qué notan? Que los péptidos son mínimos. O sea, que la enfermedad nos dejaba una inmunidad muy parcial o en algunos casos hasta nula. O sea que ahí se explica por qué lo que querían hacer, de que bueno, vamos a contagiarnos todos, vamos a hacer unas fiestas COVID. Es más, ¿se acuerdan que hubo fiestas COVID? ¿No se acuerdan de eso? Hubo fiestas COVID. Y ahora vamos a una fiesta COVID a contagiarnos todos de COVID. ¡Viva COVID! Y sopas. ¿Qué pasaba? Se contagiaban y se podían morir porque no se llevaba a cabo ese efecto de rebaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque COVID no nos estaba dejando nada de memoria, aunque ya nos hubiera dado la enfermedad. O sea, que memoria celular nunca fue muy bien documentada. Nula memoria de tipo humoral. Claro, y esto hacía que no se llevara a cabo lo que pues nosotros esperábamos, ¿no? Una memoria inmunológica y se llevara a cabo todo este proceso que se le conoce como sinapsis inmunológica. Entonces, la gente actuaba así. Dice, como ese chiste, dice, pues yo no pienso ponerme ninguna vacuna hasta que no se la haya puesto todo el mundo. Conmigo no cuenten como conejillos para sus experimentos. Pero sí ven que se zumbaban todo lo que agarra y sale para comer y sus, ¿cómo se llama? Sus productos OmniLife. Y que no saben ni de dónde salen. Pero eso sí vamos a los desayunos, Herbalife y todo ese tipo de cosas. Eso sí le entraban. Y ahí sí no estaban haciendo experimentación. Dicho sea de paso, en Oaxaca, la clínica Osmos empezó a hacer, fue la que empezó a traer ensayos, fue creo que la primera que trajo el ensayo de CanSino y empezó a vacunar ahí con la de CanSino, fueron de los primeros lugares en el estado de Oaxaca. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Chavos, ¿todo bien? No, doctor. Si surge una pregunta, no importa que me interrumpa, no es una conferencia, es una clase a mis alumnos, o sea, con la facilidad de decir, oiga, doctor, ahí no entendí cómo está esa onda, ¿sale? Bien, ahora sí, tenemos que analizar. Tenemos que analizar qué es la respuesta primaria y qué es la respuesta secundaria. ¿Cómo se llama? Este pequeño concepto es tan importante para entender cualquier vacuna. Si nosotros lo aprendemos bien, jamás vamos a tener dudas
cuándo me debo de poner una vacuna, cuándo no, cuándo sí, en qué tiempo sí. Es un principio básico. Y yo veía que a medio mundo se le olvidó, a medio mundo. Y todos salían los videos, yo hice por ahí, tengo un video que también me fue más o menos regular, y ese video hablaba sobre respuesta primaria y respuesta secundaria. Bien, esto aplica a todas las enfermedades por lo regular. ¿Qué pasa en la respuesta primaria? Vamos aquí a verlo y después lo vamos a ver más detalladamente. Agarra y estamos en primer contacto con un antígeno, el que sea, vamos a poner varicela, ¿no? Estoy en contacto con varicela. ¿Qué va a llegar en el primer contacto? No, vamos a poner algo más, algo, sí, varicela, vamos a poner varicela, ¿sí? Puede ser varicela, puede ser cualquier virus, un rotavirus también puede ser. Estoy en el primer contacto. Durante los primeros 7 días, aquí apenas se lleva a cabo el contacto y en los primeros 7 días empiezan a elevarse la cantidad de anticuerpos. Empieza a aparecer células plasmáticas y estas células plasmáticas que empiezan a aparecer empiezan a liberar un tipo de anticuerpo. ¿Qué anticuerpo? De tipo IgM. Este anticuerpo aparece hasta los 7 días. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta qué tiempo duran las infecciones virales regularmente. ¿Qué tiempo dura? Mis chavos, para todos. Regularmente 7 días duran cuando mucho, un proceso viral. Y ahí se dan cuenta, sin que hablemos de periodo de incubación de COVID, era el tiempo en el que empezaba el paciente a tener algunos síntomas. Apenas estaba la enfermedad. Entonces, aquí está la enfermedad inicial. Cualquier enfermedad, cualquier gripa común, rotavirus, la que sea. Después del 7º día, se empezaban a generar anticuerpos, los cuales empezaba a generar algo de IgG. Y esta IgG agarraba y empezaba a declinar a partir del 21 días para encontrarse ya muy baja hacia el 28º o el 30º día. ¿Ok? Si no pasa nada ahí, puede haber dos cosas. Que se decline, que se quede en esa cantidad, pero entre más tiempo pase, menor respuesta secundaria voy a tener. Van a ir desapareciendo. Ok. Esto va a depender de cada vacuna. Entonces, si yo agarro y al día 30 me vuelvo a exponer en forma natural ¿cómo se llama? A varicela, ¡pum! Agarro, vuelvo, empiezo, mis células plasmáticas empiezan ahora sí a llevar una clonación para empezar a generar células plasmáticas de memoria. Pero células plasmáticas que me van a generar anticuerpos de memoria. Y empiezo a producir escasa IgM, pero mucha más IgG. La IgG ya es la de memoria. Ojo, aquí puedo producir también un poco de IgA, porque también puedo producir IgA. Se estuvieron tomando determinaciones, inclusive de IgA, pero vamos a poner a la IgM como la principal. Pero ya en la respuesta secundaria empiezo a generar mayor cantidad de IgG, lo cual después, ahora sí, en la 10ª semana empiezan a declinar los anticuerpos, pero quedan más altos. Y ahora sí, me quedan unos linfocitos B más de memoria. ¿Qué pasa? Si después de eso, a los 60 días, vuelvo a revacunarme. ¿Qué va a pasar? Chavos. Se vuelve más específico, ¿no, doctor? Aparte que vas a agarrar una especificidad, ¿qué pasa? Se eleva más rápidamente. Ahora ya no tardó esto. Ahora ya tardó menos tiempo. Y se empieza a elevar más la memoria. Y si me expongo 6 veces más memoria voy a tener.
entre más me expongo a una enfermedad, más memoria voy a tener. ¿Sí me explico, chavos? Si no me explico, díganme, es una clase, no es una conferencia. A ver. Y no se chiven, chirriones, me choca que se chiven. A ver, ¿sí me expliqué? ¿Qué es respuesta primaria? Respuesta primaria es la primera exposición que tengo ante un virus, una bacteria, y regularmente tardo a más tardar en 28 días en generar anticuerpos de memoria. Y si me vuelvo a exponer otra vez inmediatamente, en menos de otras 4 o 5 semanas ya genero toda la memoria. Pregunta para Karen Yasmín. Karen, ¿sí estás, Karen? Sí, doctor, digan. Karen, resulta que ya te casaste, como todos tienen. A ver, alguien me hizo otra pregunta antes se quiere la pregunta. Doctor, ¿qué fue el último que mencionó de las vacunas? Bueno, vamos a mencionarlo esto. A ver, Karen, ¿qué pasa si te casas con el que tú quieras y resulta que tú no le dices que llevaste a vacunar a tu niño? Y aquí tu esposo, tu novio, lo que sea, agarró, tú lo fuiste a vacunar y él no se dio cuenta y tenía apenas una semana de que lo habías vacunado. La pregunta es, ¿tiene que ponerle ¿se tiene que esperar otras 3 semanas para ponerle una segunda dosis o con ese es suficiente para tener memoria? Ya sería suficiente, ¿no, doctor? Ya sería suficiente. ¿Quién dice algo diferente? O sea que tú sí pondrías una tercera dosis. ¿Por qué? Sí. Ok, ¿qué opinas, Rosado? Jorge. Jorge, ¿qué opinas? Sí, pues igual lo que comentaba, pues sí, al existir pues la primera exposición, no se dio el tiempo suficiente, como comentó, dijo que pues a la primera semana, ¿no? No se dio el tiempo suficiente de generar esos anticuerpos de memoria. Por lo tanto, pues estaría ingresando nuevamente, pues en este caso, el antígeno en forma de vacuna, y no se está dando ese tiempo suficiente para generarse esos anticuerpos de memoria. Por lo tanto, pues yo igual tendría la idea de sugerir esa tercera dosis pasando las otras 2 semanas en el tiempo adecuado. Enseguida, desde luego, así es. Llegas y le dices, inútil. ¿Qué no ves que apenas lo llevé a vacunar? Ahora por tu culpa le va otro piquete a nuestro hijo, ¿verdad? Pues sí, porque no se había generado todavía la memoria. Entonces, pues tenías que agarrar y tienes que volverlo a vacunar. Pregunta, este, a ver, Diana, dice aquí Sí, Diana, doctor. Diana, ahora te la voy a poner. Resulta que lo mismo pasó con la vacuna ahora de rotavirus. Resulta que dejaste al chamaco, ¿no? Otra vez. Y te casaste con no sé con quién ahí, ¿no? Y resulta que tampoco se dio cuenta en la cartilla y que lo lleva a vacunar en la tercera semana. ¿Voy a tener que poner una tercera dosis o ya no? ¿O si la tengo que poner?
Pues yo diría que lo mismo, ¿no, doctor? O sea, tiene que esperar, como ya explicó usted, que pase el tiempo para crear la respuesta primaria, luego la respuesta secundaria y ya para poder hacer la respuesta, ahora sí que la tercera dosis, ¿no? Porque si no, pues da lo mismo, o sea, que es como no ponerlas, ¿no? ¿Tú crees que debe ser lo mismo? Ok. A ver, Elian, ¿está? Sí, Doc, aquí estoy. Elian, ¿tú qué opinas, Elian? Pues ya la tercera semana ya hay una respuesta secundaria, por lo tanto, pues no tendría que ser completamente necesario poner una tercera dosis. Oye, Efectivamente, efectivamente. En la tercera semana ya no, porque ya se generó la respuesta. O sea, te da un tiempo de 28 días. Entonces, la tercera semana ya no tienes, porque no sabes que te adelantaste, no pasó nada, pero ya generaste anticuerpos. Ahora sí me expliqué, chavos. Ok, lo que dijo Ortega, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ya fue en la tercera semana, no es lo mismo en la primera, que todavía no generaba nada de memoria, a la tercera. Cuando han ido a sus campos clínicos, ¿han escuchado hablar de los esquemas acortados? ¿Esquemas de vacunación acortados? Ese es el principio básico, ¿eh? ¿Saben? ¿Han oído hablar eso? Esquema de vacunación acortado. El esquema de vacunación acortado es que van a poblaciones donde llevan las cartillas completamente atrasadas, que no se vacunaron durante tal tiempo, o bien, que mejor dicho, no es al revés. No acorta, no es el acortado, pero que llegan a un lugar donde hay un brote de sarampión, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen en un brote de sarampión? Vacunamos antes que le toque. ¿Sí me explico? Es que la vacuna la tenía dentro de 6 meses, la segunda dosis o el segundo refuerzo. ¿Cuál sería el tiempo mínimo de aplicación entre vacuna y vacuna? Está muy fácil. Diana. Pues, doctor, sería lo que estamos viendo acá, ¿no? Como un mes. Exactamente. Un mes. Un mes es el tiempo mínimo. Ahora ya vieron la importancia de conocer ¿cómo se llama? Respuesta primaria y secundaria, porque el tiempo mínimo entre aplicar una vacuna y otra es un mes. Hay gente que dice, ay, doctor, fíjese que me puse la vacuna de hepatitis B, me tocaba, a mi hijo le tocaba entrar y el doctor, el doctor, su enfermero, se la colocó mucho antes. ¿Pasa algo? No, si ya pasó un mes. ¿Sí me explico? Entonces, aprendimos en este momento que el tiempo mínimo de aplicación entre una vacuna y otra es un mes. ¿Sí me expliqué? Todos. No me importa que digan que Saúl, ya, que sea que Semaní, Jorge Luis, que sé que doctor no lo he entendido. ¿Sí? ¿Todos vamos al mismo camión? Sí, Dale. Ahora sí, lo vamos a ver un poquito más detallado, pero ahorita lo vamos a entender mejor. Tenemos la respuesta primaria y secundaria, proceso que se dan cuando un antígeno entra al organismo y es reconocido como extraño. Ok, aquí está, cuando empieza, que es la fase de latencia, empiezan a elevarse, los anticuerpos aquí empiezan a elevarse, están las células, no es más que una fase logarítmica de anticuerpos, empieza la IgM, con ella comenzamos, recuerden que puede comenzar la IgA por ahí. Aquí está la IgM, escasa IgG, la fase de declinación que se va a dar durante la tercera semana, ¿sí? Y después viene la siguiente exposición, inmediatamente, y esta es la respuesta primaria, la infección repetida, nuevamente, y empieza a elevarse en una forma más rápida, ¿sí? Mucho más rápida, ¿sí? Con su fase de latencia, y ahora sí, producción de pura IgG. Si me vuelvo a exponer, más IgG voy a tener. Ok. Las vacunas
¿garantizan que no nos den la enfermedad? ¿Sí o no? No. No. Pero sí que garantiza que no te dé la enfermedad. Bueno, esos eran esos conocimientos antes de COVID. ¿Qué era lo que sí nos garantizaba que no nos diera la enfermedad? ¿Eh? No. Estamos hablando de la era COVID, Ricardo. Cálmate. Todavía no llegó a la era COVID. ¿Sí? ¿Qué te garantizaba a ti que no te enfermaras de varicela? Haber tenido un contacto o contagio antes. Estar teniendo contagios a cada rato. ¿Sí? Estar teniendo contagios. O sea, que si yo no me puse la vacuna de varicela, me dio varicela, y si me dio varicela y jamás me volví a exponer con varicela, ¿me puede dar varicela? ¿Sí o no? No, porque no ha estado en contacto, ¿no? ¿Cómo? La pregunto otra vez. Me dio varicela hace 20 años. ¿Me puede volver a dar varicela? Tengo entendido que la varicela solamente da una vez en la vida, ¿no? Debido a los anticuerpos que se generaron. No, no es así. No, Docs. Pero Exactamente. Exactamente. Tenemos que ir. Sí se va olvidando. Hay alguien, excepto hay alguien que no se le olvida, ¿eh? Hay alguien que aquí vamos a meter, pero que no se le olvida. La única forma de que a mí no me dé una enfermedad infecciosa es que esté en contacto muy seguido con ella. ¿Sí? Yo he tenido niños que han tenido varicela 2, 3 veces, pero doctores, ya no es hostel, tienen tenido varicela. La única forma que tenemos que no nos dé la enfermedad es estar en contacto con esa enfermedad infecciosa. ¿Sí? Entre más tiempo estés en contacto, mayor especificidad vamos a tener. Entonces, yo veo un chorro de niños con varicela. ¿Me puede dar varicela? Ahora sí, veo un chorro de niños con... ¿Me puede dar varicela? no, Doc, porque está en constante contacto con el virus. Ahora, Valeria, tú misma, resulta que me volví diabético. ¿Qué pasa? Ahora Pues se cae el sistema inmune, se inmunodeprime. o sea, si estoy inmunodeprimido, puedo volver a las mismas. ¿Sí me explico, mis chavos? Shelly, Isabel, de la foto sonriendo, también Nancy de la foto sonriendo. ¿Eh? Sí, doctor. Entonces, si estamos mucho en contacto con la infección, difícilmente nos va a dar. Pero hay alguien que no es así. Hay solamente una vacuna que nos la ponemos una vez en la vida. ¿Cuál es? BCG. BCG. ¿Por qué? ¿Por qué nada más nos la ponemos una vez en la vida? Y luego, pero es muy probable que estemos en contacto. Ya ves, Ricardo participa más en Zoom que en vivo, Ricardo. No, ok, seguimos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, ya vieron cómo se genera la memoria. Ahora sí. ¿Y por qué COVID no hizo lo mismo? ¿Es Diana Ruiz? Díaz Ruiz, perdón, Alejandro. Díaz Ruiz Alejandro. ¿Por qué COVID no hizo lo mismo? Alejandro. No sabría decirle, doctor. Pero sí tienen que saber, chavos. Doctor, Porque ¿Sí? dijo que ah, estaba envuelta en los N-glicanos, entonces eso hacía como que se escondiera la proteína y ya no se formaban anticuerpos neutralizantes. Exactamente, ya no formó eso. Bien, vamos a seguir. Hasta aquí hemos hablado de puros anticuerpos. Después de la primaria, después de la secundaria. Aquí está la memoria. Más bonito.
de hacerlo. Pero, ¿qué pasa con los linfocitos T? Esa, la memoria de los anticuerpos, todos están, tengo IgG, no tengo IgG, y se ponen tristes. No, hay que medir la memoria celular. Y la memoria celular es más rápida. La respuesta secundaria tarda de 1 a 3 días. El tiempo que tarda en desarrollarse es mucho más corto, ¿sí? Entonces, esta memoria que tenemos aquí es bastante efectiva, pero no la medimos. Tenemos la infección, ya tenemos la respuesta secundaria, tenemos la infección y ahora sí se desarrolla mucho más rápido. Por eso es ocioso andarse tomando anticuerpos contra el COVID. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos midiendo la inmunidad de tipo celular. ¿Ok? Bien. Este es un principio básico de las vacunas. Bien. Ahora sí. ¿Cómo se genera esa memoria? Pues por el amorío entre el linfocito T y el linfocito B. Ya ven que les voy a pasar un, ¿cómo se llama? Un video muy porno, por ahí, donde van a ver ahí a los linfocitos B y a los T, nada más se cierran los ojos y los que no sean de alto criterio, para que no vean cómo se lleva a cabo su amorío entre estos dos. Dijera la señora, ¿cómo se llama? La señora católica, este par de cochinos que uno se han casado y ya tienen sus amoríos ahí en el ganglio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que generen, ahora sí, anticuerpos de memoria. Los anticuerpos de memoria se van a generar cuando el linfocito T y el linfocito B van a interactuar entre ellos. Hay que recordar algo muy importante. Vamos a meter aquí a tuberculosis. Ya hemos platicado en las clases con ambos grupos que no hay una memoria tan importante. ¿Por qué no hay una memoria tan importante en tuberculosis? Recordar una cosa, la vacuna de tuberculosis, ¿contra qué nos protege? Mis chavos. Meninge. ¿Y cuál es la forma más principal? Que no seas tú, Ricardo. A ver, de inmuno. Chavos, quiero que participemos todos. La clase no es de 2, 3. Geminiano. Geminiano. Sí, 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 fue. No ves que me tocó la hija del doctor. La pulmonar. ¿Eh? La pulmonar. La pulmonar es la más importante. Entonces, ¿cuál es el reto de la vacuna? Vacunar contra tuberculosis pulmonar. Es increíble que la gente crea que ya no hay tuberculosis. Yo me he encontrado en México amigos, el doctor Pedrosa es muy amigo mío, su esposa, excelentes, unas personas que en esta época, creo que conviví más con ellos que con nadie, unas personas de 10, ¿no? Pero Pedrosa decía, ¿a poco hay tuberculosis todavía? Y es neumólogo y es alergólogo también condenado. Y digo, sí, lo que pasa es que él vive en el Distrito Federal, en una zona, un área muy fifi, y ahí aparentemente no hay, pero recuerden que tuberculosis hay por todos lados. Entonces, el reto a vencer es a la tuberculosis pulmonar. Bueno, ahora sí, en base a los poquitos que ya hemos visto, ¿qué es una vacuna? Jóvenes, ¿qué es una vacuna? Es baby. ¿Qué es una vacuna? Es baby. Pues va a ser un mecanismo que nos va a defender a nuestro organismo. Lisette, ¿qué es una vacuna? ¿Dijo Lisette? Sí, Lisette, pero ya, Lisette, ya, Lisette también, porque hay una Lisette y un Lisette. Lisette está bien, Paulino, Lisette. Va a ser una
como una preparación que nos va a ayudar a generar una inmunidad para combatir enfermedades. A ver, a ver, él también quiere participar el perro. Pero, no, tranquilo, ahorita vas tú, dile, ahorita vas tú. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contactos con ellas. Ahorita vamos a ver bien qué es. Parte de este video, pero fue hecho, quiero comentarles que para el público, cuando ahora que en la época de COVID tenía yo aquí mi estudio de grabación y todo, y grabamos videos, ahí tenemos algunos videos que grabé durante esa época. ¿Sí? Bueno. Entonces, las vacunas activan los mecanismos de defensa, ya no me gustó aquí, naturales del organismo, para que aprendan a resistir infecciones específicas y fortalecer el sistema inmunitario. Entonces agarras, te pones la vacuna y con lo que vas a hacer con la vacuna es agarrar, generar anticuerpos y también células de memoria, con todo nuestro arsenal de células que hemos hablado, ¿sí? Nuestras células plasmáticas, nuestros linfocitos B y todos nuestros tipos de células que van a agarrar para defendernos de todo el contacto que tengamos con las infecciones, ¿no? Bien. ¿Cómo actúan las vacunas? Reconocen al microorganismo invasor, lo que sea, bacteria, virus, ¿sí? Generan células y anticuerpos, la memoria que hemos comentado, que no van a ser más que proteínas. Y también, no solamente, bueno, proteínas, y recordar que también reconocen lipopolisacáridos. Primer pregunta. Ya se las he hecho, ¿eh? Sin embargo, quiero que otra vez volvamos a eso. Si decimos que la memoria únicamente se genera por proteínas, ¿cómo es que generamos vacuna contra neumococos si son lipopolisacáridos? ¿Quién la contesta? Que no seas tú, Ricardo. ¿Sí me pregunté, sí me expliqué? Los linfocitos T únicamente reconocen proteínas. Entonces, ¿cómo es que genero vacuna contra el neumococo? Ya lo vimos la mayoría de veces. Pues con la presencia de recombinantes y coadyuvantes, ¿no? No, pero hay algo más. Muy bien, Elian, pero ahorita vamos a hablar de adyuvantes. Pero no solamente son los adyuvantes, porque el adyuvante no actúa directamente. Lo que te hace el adyuvante es potencializar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Recombinar, bueno, ¿cómo lo recombinas? ¿Qué haces? Porque se conjuga, ¿no? Con una proteína. ¿Conjugas una proteína con qué? Con el lipopolisacárido. Ojo, aquí es donde se pone bueno el asunto. Cuando tú haces una vacuna conjugada, conjugas una proteína con lipopolisacárido. La pregunta es, ¿cuántos anticuerpos o cuántos tipos de anticuerpos generas? Por lo menos. Es una cosa matemática del kinder, de cuando les lactaban, cuando estaba dando la papilla, ustedes sabían cuántos generaban. ¿Cuántos se generan? Si estás combinando, no vas a generar un solo anticuerpo, vas a generar varios. Hagan su ecuación sencilla. ¿Cuáles? ¿Cuántos? A ver, Mario. Pues depende, ¿no? De qué tipo sea la vacuna. Ve que tenemos dos tipos de vacuna, No, te estoy hablando. No te vayas. Es que no lo entendí. Todos son prófugos de las matemáticas aquí, ¿sí? A ver, si nosotros vamos a conjugar una vacuna,
¿cuántos anticuerpos nos puede dar esa vacuna? ¿O qué tipos de anticuerpos? ¿Es tan sencillo? Ok, muy sencillo. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver, Nacheli Díaz. Es muy fácil. Nacheli Díaz. No lo sé, doctor. A ver, otra vez. Vas a generar anticuerpos, una, contra la proteína acarreadora, dos, contra el polisacárido, tres, contra el conjugado que estás haciendo. Y poco a poco vas obteniendo la especificidad. Yo les he comentado a todos la triste historia o la fabulosa historia de la vacuna de neumococo. Todos la han escuchado de mí, esa historia. La historia de ese comercial de los 2000, ¿sí? En donde la señora, anteriormente teníamos una sola vacuna, la de polisacáridos. Esa vacuna de polisacáridos, llamada Pneumovax 23 o Pulmovax 23, era una vacuna que había sido indicada exclusivamente para pacientes que no tenían vaso. Tiempo después, sí, o sea, y nada más era la única vacuna que existía. ¿Qué pasaba en los hospitales? Los niños, teníamos llenas las salas de neumonías complicadas y niños con meningitis. Y así nos las llevamos. Sale la vacuna, como por el 95, 96, una vacuna conjugada que dejaba memoria, la cual al inicio no tiene éxito. Yo las vendía. Yo les comentaba a ustedes que se vendía una o dos al mes, era mucho, pero no se vendía. Entonces, un buen día, ¿sí? Hicieron un comercial en el cual ponen a una madre que se encuentran dos en un hospital y empiezan a platicar. Y una mamá le dice a la otra, ¿tú qué haces aquí? Que traje a mi hijo porque se está muriendo, es que no lo vacuné contra neumococo y se va a morir. Eso fue que dispara a que la gente busque la vacuna de neumococo. Y en menos de 6 meses, ya sí se los comenté, la vacuna ya pasó a ser parte de la cartilla. Y es el ejemplo clásico de una vacuna conjugada. No tiene todos los serotipos que contiene la Pneumovax 23. ¿Sí? Actualmente, antes era Prevenar 7 cuando sale al mercado. Ahora ya va, creo que es ahora Prevenar 13. ¿Sí? No me... La saqué rápido, nada más para que las vean. Aquí está. Prevenar 13. Esta es una. ¿Sí? Y esta es la Pulmovax. ¿Sí las pueden ver? ¿Sí las vieron? Estas son las dos vacunas, déjenme meterlas rápido, ¿sí? Que existen en el mercado. Para el neumococo. Entonces, gracias a que las conjugaron, sin querer ya están viendo lo que es una vacuna conjugada, que la conjugan ¿para qué? Para que dé memoria. La de polisacáridos deja memoria, sí, pero es parcial, no dura más de 4 a 5 años. Y la Prevenar sí deja más tiempo. 5 minutos y ya nos salimos, ¿eh? Por los que ya tienen sueño.
Entonces, generan células y anticuerpos. ¿Cómo actúan las vacunas? Recuerdan la enfermedad, lo que pasa es la memoria para que la combatan. Bien. ¿Cómo se desarrollan y se aprueban las vacunas? Bien, las vacunas, recordar que existen una etapa preclínica en donde primero se experimentan con animales, ¿sí? Y una vez que se experimentan con animales, entonces ya se aplican a humanos. Después vienen las fases de la vacunación. La fase 1, ¿sí? En donde se hacen los primeros estudios con 100 adultos para ver la seguridad, los efectos biológicos y la inmunogenicidad. Si se logra pasar en esta fase, vamos a la fase 2. La fase 2, en donde ya se utilizan 50 y 500 adultos para ver la capacidad inmunogénica, la dosis propuesta, los métodos de administración y obviamente que desde en la primera fase se están vigilando los efectos secundarios que pueden tener las vacunas. ¿Ok? Entonces, todas las vacunas tienen que pasar por esto para que lleguen a la fase 3, a donde ya se hace a más de 1000 o más humanos en uno o varios países. Ahora sí, para otra vez ver seguridad, eficacia y prevención. Ojo, todas las vacunas que no llegaron a México, todas no estuvieron preparadas. Todas estaban en la fase, algunas en la 2 y algunas en la 3. Y se utilizaron como emergentes. Ahorita vamos a ver qué es una vacunación emergentes. En estas pequeñas hora que llevamos, vimos que era una vacuna. Vamos a ver cómo se elabora una vacuna. Estamos viendo las fases de una vacuna para que veamos que las vacunas no son cosas hechas al azar. Tienen que pasar por un proceso. Y yo les comenté a ustedes que teníamos un grave atraso por los comités rancios, así los menciono, de bioética. Que tal vez alguien puede decir, doctor, pues ni tan rancios, porque gracias a eso tal vez no han experimentado con muchos humanos, ¿sí? Pero al final de cuentas también ponen muchas trabas para agarrar y el desarrollo de mucha tecnología, ¿ok? Nada más terminamos esta diapositiva y terminamos por el día de hoy. Entonces, vamos a la fase 4. La fase 4, ¿sí? En esta fase ya la vacuna está lista para que se aplique a todo el mundo. Pregunta. Los efectos secundarios de las vacunas incrementan o disminuyen entre más sea la población, o sea, más o sea menos. O sea, ¿cuándo van a aparecer los efectos secundarios realmente de las vacunas? Cuando entre más vacunemos o nos quedemos ahí. Entre más vacunen. Entre más vacunas. Si vacunamos mucho, vamos a tener entonces a ver los efectos reales de una vacuna. La otra premisa es, o lo otro es, todas las vacunas, todas, sin excepción, llevan una vigilancia epidemiológica y se pueden retirar del mercado si es que esta vacuna está presentando más efectos secundarios de lo esperado. Entre ellos, la del papiloma humano, el vehículo que se estaba utilizando hizo que se retirara un poco y se volvió otra vez. Así que las vacunas otra vez, no son cosas hechas al vapor. ¿Ok? Bien, aquí le vamos a dejar. Ya mañana continuamos. ¿Sí? Que ya es tarde para muchos de ustedes. Preguntas hasta acá, mis chavos.
¿Preguntas? No, doctor. ¿Seguros? Bueno, ok. Me importa mucho, miren, pregunten, no me voy a molestar, pregúntenme. Ni crean que, no, pero no sea, dicen, ay, voy a querer que no, que no le entiendo. No. Volvemos a repetir. El chiste es que nos vayamos con los conceptos más claros de las vacunas. Estos videos los pueden encontrar más sencillo, métanse a mi página, la página de mis pacientes, del doctor Jesús Gil, y están unos videos muy parecidos a esos. ¿Ok? Bien. Si no es así, entonces nos vemos mañana a los de las 7 en sus clases, igual a los de las 8, con los de Nemo. Estoy aprovechando la hora que les doy para que, ¿cómo se llama? Terminemos los de vacunas. Y lo mismo va a pasar con monoclonales. Todavía nos quedan como 3 clases de vacunas. ¿Sale? ¿Dudas? Sale. Descansen, a ver si mañana tenemos 1h15 o eso. ¿Sale, mis chavos? ¿Sale? Descansen, pues. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.